que podemos escoger en estos días dos cosas. Creo que estamos fuera ya, parece. Algunos especulan que vuelve otra vez ola de contagio, etc. Pero yo no quiero pensar eso. ¿Usted va a escoger fe, confianza o va a escoger temor? Cualquiera va a vivir. Hay una persona, estuve con Rafa Telles, alguno de ustedes le conoce, del Bajío, estuvo con nosotros años, y me dice: pastor, ¿por qué estamos caminando con temor? ¿Por qué los cristianos vivimos con temor? No es justo, dijo, no tiene sentido para mí, me dijo Rafa Telles, vivir así. Entonces, ahora, lo que está infundiendo la gente en estos días, nos metemos al mensaje, ya le iba a decir, agarren sus notas, God's Timeline, el tiempo de Dios. Para Bella, para Brian, me digo algunas frases en inglés, en lugar de usar español voy a usar inglés. God's Timeline, ¿qué es? ¿Cómo se dice? Tradúzcame al español a Carla. God's Timeline, ¿cómo se dice en español eso? El tiempo de Dios. Ok, la línea del tiempo. Ahí le puso mi esposa, siempre es mi traductora. Entonces, la línea de tiempo de Dios. Estamos viviendo en el tiempo de Dios, estamos en la agenda de Dios. Te puedes meter ahora sí. Quiero tus 5 sentidos, porque la información que te voy a dar es sumamente importante. No hay lugar para especular, no hay lugar para darle a la gente, hacerle sentir mal. Entonces estamos viviendo en el tiempo de Dios. Todas las cosas en esta tierra van a pasar en el tiempo de Dios. Nada de lo que diga el hombre o cambie o quiere especular no va a afectar al plan de Dios. O sea, por eso digo que lo que te quiero dar hoy, te voy a dar hoy, mejor dicho, es clave para que tú te vayas a tu casa y duermas tranquilo. Estamos hablando de la gente parece que aprovecha cualquier buen evento para asustar a la humanidad y bueno, atraer feligreses a las iglesias, no sé. Pero yo quiero decir que nosotros debemos predicar la Biblia. Te doy un ejemplo. En la guerra del Golfo Pérsico, ¿en qué año fue? Estoy hablando hace 20 años atrás. ¿Se acuerdan? Cuando Irak invadió a Kuwait, cuando tuvo que ir a Estados Unidos y realmente pelear con Irak. ¿Se acuerdan de ese tiempo? Sí. En aquel tiempo se escuchaba mucho, incluso yo compré un video, le pusieron a cuenta regresiva a la eternidad, Countdown to Eternity, así se llamaba el video, lo tengo, y muestraban señales de todo lo que estamos pasando, los últimos tiempos, y estoy hablando hace 20 años atrás. Ok, usted entiende, cuenta regresiva a la eternidad, como el reloj está como en el año nuevo, ¿no? 10, 9, 8, 7, 6. Esa es la imagen que se proyectaba, ¿ok? Ahora, ya pasaron 20 algo de años y no ha pasado nada. Entonces nosotros no podemos arriesgarnos a decir, es así, es mañana, es pasado. Porque en Mateo 24 Jesús mismo dijo, la hora, ni el tiempo, ni los ángeles, ni yo, dijo, lo sé solamente el Padre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escriba ahí, tenemos el subtítulo, ¿en qué debo enfocarme cuando vivimos en el calendario de Dios? Dios ha organizado todo. Estamos estudiando el libro de Daniel, terminamos de estudiar, habla de la semana 70, cómo las cosas se han ido dando paso a paso. Ahora, ¿en qué debo enfocarme cuando vivimos en el calendario de Dios? Esto es para cada uno. Si notaron que los incluía en el subtítulo, ¿en qué nos vamos a enfocar? Vamos a enfocarnos en deportes, en novelas, en hacernos ricos. El mundo se distrae muy fácil. Por eso la palabra de Dios marca de manera contundente tu vida y mi vida. Entonces, eso es lo que te quiero dar hoy. Quiero rápido hoy vamos a aprender 3 cosas.
abre tu Biblia, 2 Tesalonicenses 2, 1 al 7. Hoy vamos a aprender 3 cosas, apúntalo en tu cabeza. En estos 7 versículos tan ricos, con tanta enseñanza, dividí en 3 puntos este pasaje corto. Vamos a aprender la segunda, primero en orden, el rapto. Vamos a hablar del rapto de la iglesia. Es cuando Jesús viene. Y yo ya prediqué, por eso me gusta, entonces ya está la base en usted. Ya no tengo que decir mucho porque usted ya me va a entender. Usted ya sabe que es el rapto, ¿verdad? Es cuando Jesús viene es el primer evento en el calendario de Dios en los últimos tiempos, en los días finales que están profetizados en el libro de Daniel y Apocalipsis. Entonces, ¿cuál es el primer evento? El rapto. Número 2, la segunda venida de Cristo. Número 3, el establecimiento del anticristo. Tal vez usted escuchó de esto. Dicen por ahí que hay fulano de tal es el anticristo. Ya vengo escuchando por muchos años eso. Estoy escuchando a un pastor de México, pastor Armando Alducin. Tiene una iglesia grandísima, es un hombre experto en escatología, es el estudio de the end times, de los últimos tiempos. Dice que desde que él empezó a predicar, predicaba de la gran tribulación. Es su especialidad de él. Y él dice que el anticristo se va a levantar de en medio de los judíos, entre los judíos y los árabes. Ahora, yo escuché un dato, un amigo de Jesse, Saba, ¿te acuerdas, Jesse? ¿Tú te acuerdas de qué país era él? Palestina. ¿Dónde está Palestina? Está pegadito a Israel, ¿no? Están ahí juntos, nomás está la línea de Gaza, ese país que siempre está en conflicto con Israel. Yo escuchaba del papá de Saba algo interesante, conecto lo que dice el pastor Armando Alducin, que el anticristo, me encanta darles datos frescos, va a ser judeo árabe. Eso es lo que dice el pastor Armando Alducin en su estudio que él hace. O sea que el anticristo se va a levantar de esa parte de Siria. ¿Han escuchado de Siria, donde está el grupo ISIS, donde hay mucho problema ahorita? Ahora yo pensé y me acordé de lo que me dijo el papá de Saba. Este señor viene de allá. En Israel hay un grupo, hay más de 1 millón de árabes que viven en Israel. ¿Ha escuchado de West Bank, esa ciudad West Bank? Este señor me dijo que ahí, o sea, que Israel le deja a los árabes para no estar peleando, que vivan en ese lugar. O sea que, ahora, ¿qué está pasando? Los árabes y los judíos se están mezclando, como lo que pasa aquí, ¿verdad? Se mezclan de todas partes. Un americano se casó con un chino, se casó con un alemán, etcétera. Ahora yo empecé a pensar, bueno, tiene sentido lo que dice el pastor Armando Alducin, porque realmente él dice que el anticristo va a ser una mezcla de árabe y judío, y la gente está loco. ¿De dónde va a salir eso? Pues hoy en día hay personas, y yo le dije, ¿cómo se llaman esos que viven en West Bank? Dijo, son judeo-arabic, o sea, son una mezcla entre judío y árabe. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy. En el texto de 2 Tesalonicenses vamos a cubrir un poco lo de la segunda venida de Cristo, el rapto y el anticristo. Esas 3 cosas solamente en este pasaje pequeño. Ahora quisiera por favor que ponga Timoteo el calendario. No sé, dejo tu mami listo. Es un calendario de todos los eventos, está en rojo. Ok. Ahora sí pueden verlo claro, si están mirando eso. Ok, esto voy a ir tomando los siguientes 2 mensajes. Este es un calendario. Cuando estuve en el seminario en Calvary Chapel, tomé la clase de Apocalipsis y estudié esto. Pero esto recién hace un mes acabamos de tomar esta clase con mi esposa del libro de Daniel. Y el pastor de Elías Vargas nos dio este gráfico increíble. Están empezando, ok, vamos a ver, este es el calendario esta es la línea de Dios. Empezamos y está bien, está aquí. Ponga su ojo ahí. ¿Qué dice ahí? Arrebatamiento. Sí, ese es el primer evento que va a pasar la iglesia. ¿Y el arrebatamiento es para quién?
dice, yo prediqué en 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice, nos encontraremos con el Señor en el cielo. Ahora en el rapto, déjalo por favor, no lo quites. Hay una diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo, aclaré. Hay algunos que no creen, que piensan que el arrebatamiento va a ser a la mitad. Otro grupo de creyentes creen que el arrebatamiento va a ser al final. Nosotros somos premilenianistas, creemos que el arrebatamiento va a empezar antes de la tribulación, antes del milenio, antes de la batalla de Armagedón. Entonces vamos a ir escribiendo, usted le vamos a mandar una nota de esto, lo que está pasando aquí. Nosotros estamos muy cerca de llegar a esto, a ese evento. Este es el calendario de Dios, estamos viviendo en el tiempo de Dios. Entonces la primera cosa, según lo que Dios predice en su palabra, te lo dice a ti y a mí, la primera cosa debe ser el arrebatamiento. Ahora, eso va a traer un poquito de luz, porque voy a hablar un poco del arrebatamiento otra vez. ¿Qué es el siguiente evento? La gran tribulación, que cubre un periodo de 7 años. 3 años y medio. Aquí leí la semana pasada, ¿se acuerdan? O hace 2 semanas, cuando dice, cuando digan que todo está bien, vendrá paz, se levantará un gobierno, un gobernante, el anticristo en el mundo, y todo va a estar bien. Y ese es los primeros 3 y medio, y ahí se corta, y ahí viene, Dios empieza a tratar con la gente lo que es la gran tribulación, lo que describe el libro de Apocalipsis, cuando Dios va a empezar a traer pestes, muerte a la tierra. Después voy a explicar eso. Después, ¿qué pasa? Al final, la segunda venida de Cristo es cuando Cristo viene a toma parte y va a venir a juzgar al mundo. Y eso se llama también el día del Señor. ¿Se acuerdan que hablé de eso? Sí. Entonces yo no puedo decirles mucha información complicada, por eso voy predicando poco a poco. Por eso necesito que usted vea los videos. Ahora, la segunda venida de Cristo, también ahí es la batalla de Armagedón. Después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando viene Cristo? Va a parar la maldad, va a parar todo lo que está pasando, le va a poner fin ahí. Esa es la parte parcial final. Termina la destrucción de la tierra. Algunos creyentes, alguna gente se va a salvar todavía en ese proceso de la gran tribulación. ¿A través de qué? Si usted es una persona que vino a la iglesia y que nomás era simpatizante, que no se puso serio, no se va a ir en el rapto, porque usted no estaba listo para ir con el Señor. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, como usted sabe de la Biblia, usted entendió todos los mensajes que le dio Pastor Walter o otros pastores, escuchó en la radio, en la tele, en el teléfono, usted va a saber que esto ya no es broma. Usted va a estar enfrente, usted lo va a vivir, la gran tribulación. Y dice que en la gran tribulación millones y millones van a aceptar a Cristo, se van a salvar para ir a la eternidad con el Señor. Entonces, después de eso sigue el milenio, un proceso de 1000 años que va a vivir la tierra. ¿Quiénes van a vivir en ese proceso? Y en ese tiempo dice que Satanás va a ser atado. Si ven esa flechita donde dice milenio, ¿los cristianos van a vivir ahí en ese tiempo? No, nosotros vamos a venir con Jesús a gobernar el mundo. ¿Quiénes van a vivir entonces? Millones y millones de personas. Los que pasaron la gran tribulación van a tener hijos, etcétera, etcétera. Después del milenio, ¿qué pasa? El juicio del trono blanco, el juicio final. Satanás será arrojado al lago de fuego. Eso es lo último que pasa. Y la iglesia se va al cielo. Ahora todos los creyentes, los que se fueron en el rapto, los que se convirtieron en la gran tribulación, millones y millones de creyentes se van a la eternidad con Dios, a la ciudad celestial que está descrita en Apocalipsis 21 y 22.
¿Te acuerdas que te di la descripción de la ciudad celestial que tiene la extensión de los Estados Unidos? Sí. Como de California a Miami, así de gigantesco, es un tipo cubo. Después estudiaremos eso. Entonces con eso puedo entrar al mensaje. Siento que me cansé un poquito. Ahora, toma tu Biblia por favor estás en 2 Tesalonicenses en tu teléfono y vas a ir notando conmigo lo que va diciendo la Biblia es específicamente cada evento. La Biblia es un libro para estudiarse con calma, para meditarse, porque si lo lees así de abuelo de pájaro no entiendes nada. Por eso te ruego, te insisto que te apliques, porque si no te vas a quedar, el rapto viene y bueno, quieres vivir la gran tribulación. Necesitas leer Apocalipsis 13, 14, 18, te vas a espantar. Por eso algunos dicen, pero es que Apocalipsis no es para espantarse, depende quién lo lee. Si tú eres un hijo de Dios, Apocalipsis es un libro glorioso, es algo padrísimo, decimos en México, ¿no? Pero si tú no estás bien con Dios, ahí dice Dios, desde el 6 hasta el 19, es todo, relata Apocalipsis el proceso, cómo Dios va a destruir la tierra. ¿Me escuchaste? Y ahora yo pregunto, ¿eso no le asusta a la gente? Por supuesto que le asusta. A usted y a mí no, porque somos creyentes. Entonces tomamos a Tesalonicenses 2, 1 al 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, hago un punto. Aquí está hablando de la venida. Estamos hablando de ¿qué? Segunda venida, tercera venida. Está hablando del rapto. La primera venida. Está hablando, está bien. Está hablando de la primera parte que se va, por eso le pusimos al mensaje timeline, God's timeline, la línea de tiempo de Dios. Pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, ¿qué me hace entender que está hablando del rapto? Porque dice mi reunión con Él. La segunda venida no es que el pueblo de Dios, sus hijos amados se reúnen con Él. No, Dios viene a juzgar al mundo, sí. Entonces, esa es la manera de que va usted a distinguir de qué está hablando el pasaje. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ponga atención aquí, por favor. Aquí esto es, yo quiero decirte, no te dejes mover por corrientes, sectas, aficionados en las noticias, que esto, que aquello. Lee la Biblia. Por eso te ruego que me des el privilegio de enseñarte, de darte mensajes. Métete a Facebook, métete a YouTube. Dice, les ruego que no se dejen mover fácilmente de vuestra manera de pensar, porque tu manera de pensar define lo que eres. ¿Qué estás pensando con respecto al fin del mundo? ¿Cómo estás? Porque la gente a izquierda y a derecha te asusta, te espanta, pero no te ministra. Yo lo que quiero hacer es las dos cosas. Yo te quiero ministrar. ¿Qué quiere decir? De ahí viene mi título, pastor, ministro. El ministro debe ministrar, debe animar a la gente. Usted debe irse animado. Ahora, si usted es rebelde, si usted hace oído sordo a la palabra de Dios, bueno, el Espíritu Santo te va a espantar. Y bien merecido te lo tienes, porque esto no es chiste. Aquí se trata, está en juego la vida eterna del ser humano. Por eso Jesucristo murió en la cruz. Ahora entiendes, el gran sacrificio que hizo Jesús no fue comer un taco, ¿ok? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué murió Jesús? Por todo esto que está pasando. Porque Él que te quiere librar del tiempo de prueba, del día del Señor, el día que Dios viene a castigar al mundo. ¿Y qué? El rapto. Entonces dice, no se dejen mover fácilmente de vuestra manera, ni se preocupen, ni se alarmen. La palabra griega traducida es alarmar. ¿Por qué te alarmas? O sea, alarmarse es estar en pánico. El apóstol Pablo dice,
No quiero que hagan eso. Fíjate, sigue diciendo, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido, como si fuera algo de nosotros. La gente hoy en día toma lo que dicen las personas en YouTube, ya hizo su canalcito cualquiera y empieza a hablar a esto y aquello. ¿Y sabe qué? Lo triste es que usted le cree. Hay iglesias, hay sectas falsas. Voy a mencionarlo, ¿se acuerdan? Algo caliente, la luz del mundo. ¿Usted vio eso? Sí. ¿Sí sabe cuántos miembros tenía en Guadalajara esa iglesia? Como 20,000. Y una iglesia acá en Arizona, yo hasta les mostré foto, iglesia en Estados Unidos. Y el líder principal lo agarran, está preso, está en la cárcel. ¿Y qué? Human trafficking, abuso, pornografía infantil. Oh, las mujeres empiezan, oh my God, ¿sí o no? Y sí, haga eso, escandalícese. Pero ahora entiendes por qué no debes creerle a cualquier fan, a cualquier empieza y te engaña. Y miles le siguen. Por eso el apóstol Pablo dice, no se dejen mover. Pónganse firmes. Pareciera como que algo que nosotros le hubiéramos escrito. Y mencionan el nombre de Dios, etcétera, etcétera. Y Pastor Mark me dice a mí no me escandaliza, no me molesta tanto lo que hace el líder. Dice, a mí me escandaliza la gente que le sigue, la gente que le cree, la gente inocente que se deja que le dé a tole con el dedo. Y el apóstol Pablo aquí subrayé mi verbo, dice, estén firmes, no se dejen mover fácilmente de tu manera de pensar. ¿Qué piensas acerca del timeline de Dios? Por eso te puse ese calendario y lo vas a estar viendo cada semana. Ojalá no te canses, para que lo entiendas. Y te lo voy a dar para que te lo guardes en tu casa. Dice, ni por espíritu ni por palabra, como si fuera nuestra, en sentido de que el día del Señor está cerca. Ahí está otra palabra. Y hablamos del rapto. ¿Sí se dieron cuenta? Cuando dice, ¿cómo sabemos? Respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Está hablando del rapto. Ahora la segunda parte, el día del Señor. ¿Puede poner el calendario, por favor, Timmy, otra vez? ¿Cuál es el día del Señor? La abominación desoladora, le llama a Daniel. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Cuándo va a ser el día del Señor? Ahí. Incluso, quiero decir aquí, porque de aquí en adelante empieza la destrucción del planeta Tierra, lo que se llama la gran tribulación. Un tiempo que nunca la historia ha experimentado. Esos terremotitos que han pasado son nada comparado a la gran tribulación. Cómo Dios va a destruir el planeta Tierra. Entonces dice el apóstol Pablo, en sentido, hablando del día del Señor está cerca. Ahora la gente dice, el día del Señor está cerca, ¿verdad? Sí. ¿Entiende eso? Y muchos no, y está a la vuelta de la esquina. Momento, ¿para qué tendrá que pasar antes para que el día del Señor esté ya inminente? No hemos pasado el arrebatamiento todavía. Entonces, si usted está en este calendario de Dios, usted está tranquilo. Porque en primer lugar, usted no va a pasar el día del Señor. ¿Estamos? ¿Amén? Porque usted se va a ir con el. Ahora el apóstol Pablo dice, ¿por qué dice? Dice los expertos que los tesalonicenses en Tesalónica, a estos que les escribe, creían que estaban viviendo la gran tribulación. Ellos pensaban por toda la persecución que tenían. Y Pablo dice, momento, están mal. Por eso le escribe, dice, en el sentido que el día del Señor está, ¿qué? Cerca. Ahora, ¿cuántos años va a pasar? No sabemos. Ahora, yo quiero decirle esto. Si usted está viviendo en este tiempo, va a llegar, este es el tiempo de Dios, esta es la agenda de Dios. Esto se va a cumplir porque se va a cumplir. Si usted está en los 3 años y medio, vamos a tomar este ejemplo, esta parte. Usted va a ver en el mundo que se va a levantar un líder en Europa.
el anticristo. Y va a gobernar, el pastor Alducin dice que va a estar gobernando como a 10 naciones. Y de donde, ahora ustedes saben que ya hay ese movimiento en Europa, ¿sí sabían o no? Sí. ¿Sí saben que el euro es en Europa ya todos tienen la misma moneda? Sí. El único que no tiene, creo, es Inglaterra, que usa las libras esterlinas. Ellos dicen, no, yo no quiero tu euro. Y algunos estaban los franceses que se querían salir, que no les... Pero al fin, y ven cómo se está formando la plataforma que está preparando, ¿quién? El anticristo. Ahora, yo no sé si tengo, Timoteo, una foto de Dr. Oz. Levanten la mano los que han escuchado el show de este señor. Ok, él ha promovido el tema del chip. Al final, enseguida les voy a decir eso. De la marca de la bestia, que hay abiertamente en su show. Entonces, algunos están diciendo, este es uno de los hombres que Dios va a usar para formar la plataforma del anticristo. ¿Usted qué cree, pastor? Ok, está mirando esa foto y enseguida vamos a ir al pasaje. Puedes quitarla, hijo, muchas gracias. Enseguida vamos a llegar ahí. Entonces escriba el punto número 1. ¿En qué me debo ocupar? David dice, ¿en qué me ocupo, pastor? A veces me encanta cuando la gente viene y me dice, pastor, ¿qué hago? Estoy peleado con mi mujer. Está enojada conmigo. Hombre, cómprale unos sneakers. Cómprale unas 5 rosas. Y yo le doy ideas. Porque cuando a mí la gente me pregunta, yo sí se la doy. Yo no es que, no sé, hermano, ora. Llámale a Jula. No, yo se lo digo. Por eso digo, por eso estoy aquí, hermano. Porque tú vienes a consultarme, yo te voy a esperar un consejo correcto. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿En qué me voy a enfocar? Cuando vivimos el calendario de Dios, el tiempo de Dios, escribe el punto número 1. Tomar, creer lo que Dios dice en cuanto a... Seguida, ponemos ese punto, Timmy. ¿Qué debo hacer? Este es mi encargo para Iglesia El Camino, para los que están viendo YouTube. Tomar, lo dejamos, Timmy, por favor. Tomar, creer lo que Dios dice. Si no es lo que dice la luz del mundo, no es lo que dicen los testigos de Jehová, no es lo que dicen los mormones. Escuchen, yo no sé. Los mormones se preparan, tienen en sus sótanos comida, ¿sabían eso? Porque ellos piensan que van a pasar la gran tribulación. Yo no. Por eso, cuidado aquí, enseñanza, ¿dónde vas? Tomar, creer lo que Dios dice en cuanto a... Ahora sí, vamos. ¿En cuanto a qué? Punto número 1, a el rapto. Ahora tú tienes que entender cuando Jesús está hablando del rapto y cuando está hablando de la segunda venida. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Ya notaron eso? El rapto es, nos vamos a ver con el Señor. Nadie más le va a ver, solo los creyentes. La segunda venida de Cristo, big difference. Dice, mucha diferencia. La Biblia dice, todo ojo le verá. Porque va a venir a juzgar. O sea, ven la diferencia de los dos. Y hay gente que dice que es el mismo evento. Por favor, entonces si hay alguna persona, yo cuando empecé a preparar estos estudios, dice, si hay algunos que creen que tienen la posición que el rapto viene en el medio de la tribulación, digo, yo te voy a hacer cambiar de opinión porque la Biblia no dice eso. Entonces, creer lo que Dios dice en cuanto a ¿qué? Al rapto. En eso debes enfocarte. Número 2, ponemos en la pantalla. En cuanto al día del Señor. El inciso B, en cuanto al día del Señor. Ustedes ya saben que es el día del Señor, ¿no? Sí. Y eso se lo estoy diciendo por días. En esta iglesia, con este hombrecito acá, que le ama mucho, yo se lo voy a dejar claro. Y si no está claro, me llama y me pregunta, ¿ok? Y si no sé, llamaré al pastor Mejía, llamaré al pastor en México, llamaré al pastor de Argentina, pero lo voy a averiguar. Pero usted no se va a quedar en ayunas. ¿Cuándo se va a quedar en ayunas? Cuando usted se quede dormido en su casa. Y el diablo le va a hacer llegar sueños, ¿sí o no? Amén. Entonces usted de puntas, porque estamos en el tiempo de Dios. Estamos viviendo un tiempo glorioso, espectacular,
en que tú tienes que compartir con tu compadre, con tu esposo, con tu hijo, decirle, el rapto de la iglesia está pronto a llegar. ¿Estamos? ¿No será padre que le compartas ese cuadro? Entonces, punto número 1, tomar, creer lo que Dios dice en cuanto al rapto, el día del Señor. El día del Señor es cuando explico por qué le dice el día del Señor. El 4 de julio, ¿qué es? ¿Qué se celebra? Es el día de los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué es la independencia de este país? Y se recuerda ahora, es el día de Dios. ¿Y qué va a hacer Dios en ese día? Es el día en que Dios va a venir a pedirle cuentas al mundo. Por eso se llama el día del Señor. Y si usted va a los profetas menores, después de que ha visto cómo está la Biblia, ¿verdad? Joel, Amós, Abdías, termina el Nuevo Testamento, vamos para atrás, se mueve y usted va a ver estos libros. Esos profetas de Dios hablan del día del Señor como un día terrible, un día de que la gente no quiere estar ahí. Dice que la gente va a querer morirse y no van a poder ni encontrar la muerte. Ese es el día del Señor. Ahora el apóstol Pablo, ¿qué dice? No quiero que les muevan, que les digan tonteras en cuanto al día del Señor que está muy cerca. Primero, no ha llegado el rapto todavía. ¿Estamos? Entonces eso quiere decir que el día del Señor todavía no está ahí. Ahora, no se ha establecido el anticristo. En esos primeros 3 años y medio que les mostré en el calendario, se va a establecer el anticristo. Ahora, antes de ir al número 2, te digo esto. Si tú te das cuenta que en Europa ya hay un gobernante en el mundo, que todo es paz, ahora sí que se te paren los pelos y ahora te vas a dar cuenta que no te fuiste en el rapto. ¿Me estás siguiendo? ¿Vas a notarle eso o no? Eso va a ser mundial, hermano. Ahora, Dr. Rice está diciendo ya que eso ya está en lo diabólico, mover del diablo ya se está llevando a cabo en el mundo. Muchos ya lo saben. Vamos al punto número 2. Versículos 2 y 4. ¿Qué más? Aquí vimos el rapto, vimos el día del Señor. Nadie os engañe en ninguna manera, el verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Está escuchando? Aquí está mencionando el apóstol Pablo 2 cosas que van a pasar antes que venga el día del Señor. Antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ese es el anticristo. Dice el hijo de perdición. El único que le llama anticristo es Primera de Juan, la carta de Primera de Juan. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, lo que hacemos nosotros. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Promesa cumplida. Le dije que en este mensaje íbamos a hablar de 3 cosas. Te refresco la mente. El rapto. ¿Qué más? El día del Señor. Y ahí voy a la tercera, que es el anticristo. Ese hombre que lo va a poner el mismo Satanás en la tierra a gobernar este mundo. Y aquí lo describe el apóstol Pablo. Ahora, hay 2 señales. Me puse un círculo. El apóstol Pablo, si ven la intención de Pablo, es un hombre, dice que era un hombre bajito, pero con un coraje por las cosas de Dios. Y dice, iglesia Tesalónica, iglesia El Camino, a las iglesias que hoy están que nadie te engañe, te voy a dar 2 señales, dice Pablo. ¿Cuáles son esas 2 señales? No Dios se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes suceda la apostasía y se manifieste. ¿Qué es la apostasía? Explico 2 cosas, ¿verdad? ¿Qué es la apostasía? La apostasía, yo prediqué de esto, ¿te acuerdas 1 Timoteo? Por eso me interesa
que seas un alumno aplicado. Por eso te doy tu bosquejo y ahí pones notas, ahí escribes. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué es apostatar de la fe? Es negar la fe. Aquí no hay tiempo, pero la palabra griega significa, mira, rebelión, revuelta, separarse con deslealtad a uno o más individuos de la causa que pertenecen. Existen diferentes niveles de apostasía entre los cristianos. Está hablando de nosotros. Para tus orejas aquí. Chance que ahí Dios te va a hablar aquí a ti. Porque la apostasía a la que se refiere no existe entre los incrédulos. Los incrédulos no pueden apostatar. Es imposible porque ellos son incrédulos. Ellos no están con Dios. En el primer nivel están los que abandonan algunas responsabilidades en la iglesia y dejan de servir a Dios. Está siendo desleal. No le está sirviendo a su papi, a su Dios. Me está siguiendo. Eso es apostasía. En una palabra, se rebelan. En otro nivel están aquellos que abandonan la iglesia, aunque siguen creyendo en Dios y se convierten en cristianos nominales, de nombre. Oh, sí voy a la iglesia, pero es una distracción, nada más. No se mete, está un día sí, un día no. ¿Conoce este tipo de personas? Es decir, solo de nombre. En el tercer nivel se encuentran los que abiertamente o descaradamente reniegan de Dios, la iglesia, la fe, y siguen a otras filosofías, creencias, pero la apostasía de la cual habla el apóstol Pablo será un acontecimiento muy grande que abarcará al mundo entero. Aquí le puse mi nota: sectas. Hay personas que niegan la existencia de Dios. De hecho, rápido, el grupo más creyente, te lo he venido diciendo esto, de más crecimiento en el mundo, en los Estados Unidos, ¿sabes quién son? Los ateos. Y estos son los que no creen en Dios. Ahora ya entiendes qué es apostasía. Apostasía es negar tu fe. Yo no creo en Dios. De hecho, en la gran tribulación, en ese procesito de 3 años y medio donde va a ser terrible, va a estar la ira del diablo y Dios juzgando al mundo. Ahí, si alguien se quiere salvar, de hecho se van a salvar, va a ser a costa de su cabeza. Va a ser decapitado. Y si le dicen, usted se deja poner la marca de la bestia o le decapita, le mata. Pero bueno, lo bueno es que si usted dice que prefiere morir, su alma se redime. Por eso digo, ¿quieres esperar la gran tribulación? ¿Quieres esperar a ese tiempo terrible o quieres aplicarte hoy en la iglesia y realmente amarle a Jesús y caminar con Él? ¿En qué debo enfocarme cuando vivo, cuando veo que el calendario de Dios está enfrente de mis ojos? Ponga el punto número 2. Verificar, corroborar las señales escritas. Usted debe verificar, Jesse debe verificar, aunque su papá es pastor, no es lo que yo le diga. Qué bueno que ahí lo tienen Tesalonicenses. Por eso al día de hoy voy a hacer, hasta el día que el Señor me llame, yo te voy a predicar con la palabra de Dios a mi izquierda. Ahora, no esto, a mi izquierda digo, ahí al lado de mí, ¿verdad? Ahí está el libro de Apocalipsis. Ni siquiera tengo que ir hoy tal vez a Daniel, Apocalipsis, porque con Tesalonicenses tenemos, ¿verdad? ¿O se han dado cuenta? No nos hace falta siquiera. Ahora tenemos el punto número 2. Verificar, corroborar las señales escritas. ¿De qué? ¿De qué? Inciso A, póngale ahí, por favor, Timoteo, la apostasía. Ya te expliqué qué es apostasía, ¿verdad? No, inciso B, el hombre de pecado. Es el anticristo, ese que se va a levantar en Medio Oriente. El pastor Armando Alducin dice que será judeo árabe. Muy posible que se va a levantar de esa área de Siria, de Irak, de ahí. No sabemos exactamente, eso no importa. Pero el hecho que se va a levantar un gobernante del mundo, la Biblia lo dice. Enseguida te voy a llevar a un pasaje de Apocalipsis. Entonces, usted escribió: verificar, corroborar señales escritas en cuanto a la apostasía y en cuanto al hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? El anticristo que se va a establecer
tanto dice que se va a poner en el trono de Dios. Aquí hay algo importante que te quiero decir, que he estado escuchando en las noticias. Pero ¿cómo si ahorita no hay templo? ¿Dónde se va a poner? ¿Tú sabes que está en proceso que se va a construir el templo? Ahorita hay una mezquita en Israel y alguien dijo, nomás te paso un chisme. Dice que los árabes, Arabia Saudita, o un país, están empezando a tener relación con los judíos. Acuérdense que el anticristo va a traer una falsa paz. Y realmente sí se van a llevar entre ellos, lo que nunca ha pasado en la historia. Por eso la gente pide que paz por Israel, paz por Israel. Perdón, no va a pasar. Cuando llegue esa paz bendita a Israel es cuando viene el Señor Jesús. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, esto de que los árabes y los judíos como que se están entendiendo, nos lleva a pensar que sí le van a dejar a los judíos reconstruir el templo. ¿Y quién se va a poner ahí primeramente? El anticristo. Y después en la segunda venida de Cristo, ahí esa flechita cuando vimos, ahí es cuando viene Jesús y lo destrona de ese lugar, porque ese lugar le corresponde a Dios. Amén. ¿Estás conmigo? Amén. El diablo va a estar temporalmente en la tierra. En los días finales va a permitir Dios que haga un gobierno, que haga y deshaga, pero el tiempo de Dios viene y Dios va a ponerle fin a esto y manda a Jesucristo en la última parte de la gran tribulación y lo va a quitar y va a ocupar Jesús el trono. Por eso dice que los judíos ya tienen todos los instrumentos. Leíamos con mi esposa, no sé los que han leído Daniel, Nabucodonosor cuando invadió a Israel, ¿se acuerdan? Les quitó todo, les quitaron parte de sus utensilios, parte. ¿Y dónde es que? Usted lea el libro de Daniel, ¿dónde está el arca del pacto? Eso nunca fue tocado. Nabucodonosor no llegó ahí, entonces eso está reservado. Acuérdense que el arca del pacto, ¿se acuerdan del tabernáculo? Ahí es donde bajaba el Espíritu de Dios. Y eso Dios ha reservado. Entonces en el templo va a estar todos esos utensilios y el arca del pacto, porque ahí va a bajar a gobernar Dios. ¿Estamos bien? Entonces, punto número 3, ¿qué más? Versículos 5 y 7, vamos terminando. Dice, ya hablamos del día del Señor, y hablamos del rapto, hablamos de la apostasía, hablamos del hombre del pecado. Ahora, ¿qué más queda? 2 cosas más. Versículos 5 y 7 dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Lo detiene a quién? Y a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El anticristo no está todavía no se ha manifestado. Dicen que ya ha nacido, que ya vive en la tierra. Probable que sí. Probable que está por nacer. Yo no lo sé, no tengo esa edad, no te voy a echar mentiras. Debido al tiempo, dice, para que se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El plan, ya vieron la foto de Dr. Oz, ¿verdad? Sí. El que se está estableciendo que se va a poner un chip en la frente de la gente, en la mano. Eso ya lo vengo escuchando por mucho tiempo. Vea usted a YouTube que usted tan capo para su telefonito, pues haga algo que conviene, ¿no? Métase, investigue, vea, haga de cuenta, diga soy un FBI. Y por ahí me encuentra más cosas que yo. Usted es mejor en la tecnología que yo, ¿sí o no? Los jóvenes nos ganan. Busquen algo que conviene. Vean, pónganle la marca de la bestia a ver qué les sale y me lo compartes. Te voy a agradecer mucho. El misterio de la iniquidad, el apóstol Pablo dice, ya está en acción. Exactamente, hermanos. Ahora dice, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién lo está deteniendo al mover del diablo? La iglesia. La iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es templo del Espíritu Santo. Ahora, Noemí, ¿qué pasa cuando la iglesia se va en el rapto?
Viene la tribulación. Se mueve el Espíritu Santo y ahora sí el diablo, el anticristo a sus anchas. ¿Se entiende? Sí. No está difícil de entender esto. Yo no ha sido mi especialidad escatología, más siempre de alguna manera he estado estudiando esto. Hay quien le detiene, dice al presente, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién va a ser quitado de en medio? Está hablando del Espíritu Santo. Los teólogos dicen, bueno, unos dicen que la iglesia, otros que el Espíritu Santo. Es lo mismo, ¿verdad? Porque en la iglesia mora el Espíritu Santo. 1 Corintios 4:17, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dice el apóstol Pablo. Tú que eres creyente, el Espíritu Santo vive en ti. Por eso aguas donde vas, aguas donde te metes. Eres un hijo de Dios y el Espíritu Santo es santo, santo. Entonces, estás esperando el rapto, ponte las pilas, vive en santidad. Busca agradarle a tu Dios porque tu Dios viene a llevarte en las nubes en cualquier momento. Número 3, en que debo enfocarme cuando vivimos en el calendario de Dios. Escribe ahí, recordar lo que Dios dice en cuanto a... Debo recordar, debo estarme enfocando. Podemos el punto 3, Timoteo, por favor. El punto número 3. Debo recordar que Dios dice en cuanto a, número 1, la manifestación del misterio de la iniquidad. ¿Qué es el ministerio de la iniquidad? El mover del anticristo. ¿Puede ponerme, por favor, Timoteo, esa foto de Dr. Ross? De hecho, me gustan mucho sus programas de este señor. ¿Están viendo todos? Sí. Ojalá, no pude buscar el show. Este salió un show, lo dijo. Ojalá alguien de ustedes lo hubiera visto. Sí. Dr. Ash pushes mark of the beast. Empuja, promueve el tema de la marca de la bestia. ¿Sí? ¿Se escuchó? Ahora, este señor es como un tipo ópera. El día de hoy, de veras, famoso. Y él está hablando de eso, de dónde va el chip. Y de hecho dicen que a la gente le van a decir, bueno, ya no necesitas tu ID, nomás te vas al hospital, te pasa y listo. Digo yo, no te dejes marcar. Y no debieras de, dije en otra de las cosas, si el creyente está marcado por el Espíritu Santo, no necesita la marca de la bestia. Leo Apocalipsis capítulo 13, versos 15 al 17. Terminamos con esto. Ahí apúntelo en sus notas, por favor. Apocalipsis 13, versos 15 al 17. Dice, también le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que fueran muertos todos los que no adoraran a la imagen de la bestia. ¿Está escuchando? Esto es la gran tribulación. El 16, y ella hace que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y pobres, a libres y a esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Estamos? Estoy leyendo la Biblia, ¿ok? El 17, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número en su nombre. Eso es lo que se está preparando ya. El 18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, porque el número de un hombre y su número es 666. ¿Se había escuchado de esto? Sí. Ok. Entonces estoy leyendo la Biblia, no es tanto lo que dice Dr. Ash. Ahora todo se va a llevar a cabo para que el plan, el tiempo de Dios se cumpla. Ahora, con todo lo dicho, ¿qué vamos a estar haciendo nosotros en estos días? Dijo alguien, ¿eres profesional del pecado? ¿Estás dedicado a pecar?
a ofender a tu Dios, arrepiéntete, porque el Señor viene. Le paso el dato y yo tengo mucho respeto. Yo te leí la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que nadie te mueva, ¿te acuerdas? Dos pastores, yo digo su nombre porque son públicos y ellos lo dicen. El pastor Armando Alducin de México, un pastor que fue discipulado por misioneros americanos, está en la Ciudad de México. Un hombre de respeto. Su experiencia es la escatología, el estudio de los tiempos finales. Él dice: prepárate, iglesia. Esta generación, es lo que él cree, esta generación va a ver al Señor. Es lo que él dice. Estuvimos en esa plática con este pastor de Chino Hills. Y él al final dijo que tiene 9,000, creo que llegan como cerca de 15,000 cada fin de semana. Y él dijo: pastores, les animo a que abran sus iglesias. ¿Por qué tienen miedo? Y él dice: por mi escatología, dijo. Es una de las áreas que le gusta también, el estudio de los tiempos finales, eso es escatología. Dice: la iglesia tiene un tiempo especial estos días. Curiosamente, que escucho a dos pastores de mucho peso en la semana y estudiamos el libro de Daniel. Terminamos en una semana con mi esposa con un seminario de Argentina, con unos hermanos de Paraguay. ¿No te parece que Dios me está hablando para pasarte el dato a ti? Y conste que te estoy dando la palabra de Dios, ¿ok? Ahora, hermano, por favor, te pido que te pongas serio, comparte, ve los canales. ¿Quieres ver el mensaje de hoy? Puedes entrar a YouTube mañana y puedes compartirlo con alguien. Nosotros oramos, prepárate para orar. ¿Qué hacemos en este tiempo de Dios? En este tiempo que la iglesia tiene mucho trabajo que hacer. ¿En qué nos enfocamos? Ahí está. Piensa en el rapto de la iglesia, el día del Señor, el establecimiento del anticristo. ¿En dónde estás tú? Estás parado, estás esperando que el Señor viene y como cuando llega el águila, como cuando bajó ese carro de oro del cielo cuando se llevó a Elías, dice, y le dijo a su siervo Eliseo: si lo alcanzas a ver, fíjate esto, dijo, eso quiere decir que vas a recibir la unción de Dios. Tanto sería la violencia, la rapidez que bajó ese carro y se lo llevó a Elías vivo. Espectacular, ¿no? Ahora el apóstol Pablo también en 1 Corintios 15, por ahí el 44, dice: en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados a la final trompeta. ¿Está hablando de qué? Del rapto de la iglesia. Entonces eso es emocionante, pero aplícate, enfócate, estudia. Sé diligente al escuchar los mensajes de la palabra de Dios. Oramos. Padre Celestial, muchas gracias por su palabra. Usted nos habla de manera contundente en estos días al prepararnos para nuestra partida de esta tierra, sea por muerte física o sea que tengamos el privilegio maravilloso de participar en el rapto de la iglesia. Señor, los días son muy interesantes. Como dijo nuestro Señor Jesús, el día ni la hora no lo sabemos, pero Él dijo: vendrá como ladrón en la noche. Y por eso, Dios, la iglesia de Cristo, su iglesia, debe estar preparada para ese evento. Bendito Dios, gracias por mis hermanos que llegaron, gracias por los que están en casa, que verán por Facebook el mensaje. Gracias por estos hermanos amados que están aquí. Nos ponemos en sus manos. Le pedimos, Padre, su bendición. En el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Hermanos, también quiero decirles que hoy, la semana pasada cumplimos 17 años de Iglesia El Camino en este lugar. Les damos gracias por su apoyo. Mayoría de ustedes son nuevos, algunos de ustedes, mayoría nuestros amados hermanos de Lake Elsinore, han estado con nosotros ya casi por 14 años, más de
más de 10 arriba. Entonces, gracias porque por ustedes la iglesia sigue adelante. Dios les bendiga mucho. Les debemos el compañerismo, no podemos hacer eso, acuérdense. ¿A la semana que viene hacemos? La semana que viene vamos a preparar algo, si no hacemos en un